Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre quiénes fueron la esposa y el hijo de Palpatine, la quinta pregunta más importante en este video en la que tendremos un especial enfoque. Así que si tú me dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día, la masterina Ana Ortiz desde aquí en YouTube nos cuestiona cómo Luke logró restaurar la confianza hacia los Jedi después del episodio 6. Y aquí debemos puntualizar dos cosas, Masters, para entender más ampliamente esto. Los Jedi antes del Imperio eran apenas un grupo de 10,000 personas, cuando por otro lado existían más de trillones de habitantes de la galaxia. Por eso, pues, era muy raro que alguien se encontrara con un Jedi o que de verdad vieran con sus propios ojos lo que un Jedi podía hacer. Mucho, pues, era contado mediante leyendas. Claro, ellos participaron en muchos conflictos grandes como las guerras de los clones, pero siempre fueron minoría. Y después, en más de 2 décadas del dominio imperial, Palpatine se dedicó con su propaganda y persecución a denostar a la Orden Jedi, prohibiendo, pues, la existencia de los sables de luz y haciendo incineraciones públicas y persiguiendo a todo aquel que fuera un sensitivo a la fuerza. Con esto, pues, ser un Jedi se volvió sumamente peligroso y algo extremadamente lejano de las personas de a pie. Y por consecuencia, más de 20 o 50 años después, no sabían de la existencia de la fuerza o de los Jedi. Como pasó con los oficiales imperiales que discuten con Vader en el Star Wars original, también con el propio Han Solo, o por ejemplo con el Mandalorian y todos sus aliados que no tienen idea de qué es la fuerza o los Jedi. E incluso también la Herrera de los Mandalorians menciona a los Jedi como leyendas de magos que peleaban en contra de los mandalorianos. En este caso, Luke no se dedicó abiertamente a que creyeran que los Jedi eran buenos ni nada por el estilo. Él poco a poco se fue apartando del ojo público de la galaxia, haciendo numerosos viajes para investigar más acerca de los Jedi, y dejó de ser un líder rebelde para seguir su propio camino de iluminación en la fuerza, con el fin, pues, de reconstruir a los Jedi. Esto, pues, tardó décadas y mucha gente le perdió la pista, y solo lo reconocían por ser el héroe que destruyó al Imperio y su Estrella de la Muerte, y también porque efectivamente fue un Jedi que había derrotado a Palpatine y Vader, haciendo así famosa su historia. Este hecho por sí mismo de la derrota de los Sith haría que la gente le tuviera mucha confianza a Luke Skywalker como un Jedi, pero justamente la novela de Líneas de Sangre, que se da 24 años después del regreso del Jedi, un breve tiempo antes de la caída de Ben Solo al lado oscuro, nos demuestra por medio de las discusiones de Leia y el Senado de la Nueva República que la gente en general pensaba bien de Luke Skywalker y que los políticos, pues, mayoritariamente le tenían confianza. Sin embargo, también se nos menciona ahí que Luke había desaparecido por mucho tiempo y que se sabía muy pero muy poco de él. Por eso, pues, también inspiraba cierta desconfianza en un sector porque no sabían qué estaba haciendo el Jedi, porque precisamente Skywalker mantuvo en secreto dónde estaba su templo Jedi de entrenamiento, y el proceso de reconstrucción de su orden fue, digamos, algo muy íntimo y que quizás solo algunas personas de confianza sabían. Por eso, pues, hasta el momento no conocemos ni cuántos Jedi había formalmente entrenado, aunque sí estimamos que eran unas 2 docenas, ni tampoco sabemos, pues, dónde estaba su templo que fue quemado más tarde. Es así que en esta segunda pregunta el Master Blogs nos cuestiona ¿cuál era la edad máxima que tenían los Jedi para ser Padawans? Y propiamente no es que los Jedi tuviesen una edad máxima para dejar de ser Padawans a cargo de un maestro Jedi. No era, pues, una cuestión de edad, sino de capacidad. Claro, el entrenamiento de un Padawan iniciaba siempre a los 13 años, pero terminaba según estuviera listo el Padawan para hacerse caballero. Anakin, por ejemplo, lo hizo a una edad muy joven de apenas 19 años, como también Qui-Gon lo hizo a una edad muy joven, mientras que por otro lado, Obi-Wan Kenobi seguía siendo un Padawan a sus 25 años. La cuestión es que el maestro decidía cuándo el Padawan estaba listo para afrontar las pruebas de caballería, y esto se daba de forma muy orgánica por esa relación tan cercana que tenían maestro y aprendiz con el paso de los años.
Así pues era como estas pruebas se aprobaban o no, y así un Jedi podía seguir su camino como un caballero o sumándose a los diferentes cuerpos de los Jedi en caso de no aprobar las pruebas, como vimos que pasaba en el universo de Legends. Es así que en esta tercera pregunta la masterina Jessica Carmona nos cuestiona si existieron otras díadas de la fuerza como Rey y Ben Solo. Esto claro con referencia a ese diálogo de Palpatine del episodio 9 sobre que la conexión de Rey y Ben no se había visto en generaciones. Y a decir verdad, esto me parece que efectivamente es así, ya que no nos olvidemos que también Kylo Ren sabía de este concepto y esta unión única en la fuerza que tenía con Rey denominada como la Díada de la Fuerza, algo pues que en un principio ni siquiera Palpatine conocía. Y es algo que si lo recuerdan también lo habíamos escuchado desde filtraciones mucho antes de la salida del episodio 9. El caso es que precisamente esta manifestación de la fuerza parece ser otra forma en la que este campo místico busca estar en balance, como lo hizo antes creando al elegido de la fuerza Anakin, en este caso creando dos partes distintas, una oscura y otra luminosa, que están entrelazadas y se atraen, como pasa con Ben y Rey. Sin embargo, Palpatine nos dice que efectivamente existieron más díadas de la fuerza, hablando de que no se había visto un poder así que fuese capaz de crear la vida en generaciones. Y este concepto es en realidad nuevo y fue introducido por J.J. Abrams y Chris Terrio, junto con todas las evidencias de la unión de estos dos que teníamos desde los episodios 7 y el 8. Sin embargo, podremos considerar que estas formas de contraponerse visualmente y complementarse al mismo tiempo podrían ser muy similares a otros ejemplos que vimos en el universo expandido, Masters, como lo fueron Bastila Shan y Revan, de quien su historia tiene ciertas similitudes con Rey y Kylo Ren, pero también incluso con los dos gemelos eternos Arkan y Thexan, que retratan muy bien las dos partes de la fuerza en ellos, tanto visualmente como en sus personalidades, uno siendo compasivo y otro más brutal. Esto pues me parece que son algunos indicios similares que fundamentan esa díada, aunque claro, estos ejemplos no tienen esa posibilidad de crear la vida, pero creo que con todo esto definitivamente es muy posible que en el futuro del canon veamos otros ejemplos mucho más cercanos a la díada de Kylo y de Rey. Es así que en esta cuarta pregunta, el aprendiz Sith Luis Emilio Anguiano, miembro del canal, nos cuestiona qué pasó con la Primera Orden tras la destrucción de la flota Sith en el episodio 9. Y hasta cierto punto, Masters, esto es más sencillo de lo que parece, y se nos explica en ciertos hechos y sobre todo visualmente en el episodio 9 el ascenso de Skywalker, ya que por un lado es el general de brigada Pride quien se hace cargo de la flota de Kylo Ren y se termina poniendo al servicio de Palpatine en Exegol también para liderar su flota Sith. Propiamente aquí, Kylo Ren recibe un golpe de estado orquestado de nuevo desde las sombras por medio de Sheev Palpatine, ejecutado aquí por Enric Pride cuando se hinca ante Palpatine. Esto claro, mientras Kylo Ren estaba distraído persiguiendo a Rey en diversos mundos y no estando al pendiente de la estrategia de la Primera Orden. Sin embargo, es verdad que había dos flotas, la Sith con diseño imperial que no podía salir de las regiones desconocidas y la de la Primera Orden un tanto más moderna que tenía un control parcial de la galaxia, invadiendo cientos de mundos diversos como Kuat, Bespin, Mon Cala o Corellia y muchos otros más. Pero también pues la Primera Orden no se había recuperado del todo de los dos golpes que había recibido antes con la base Starkiller y la parcial destrucción de sus principales naves por medio de la maniobra Holdo. Sin embargo, sí mantenían un cierto orden en muchos puntos de la galaxia, pero estas flotas de la Primera Orden cayeron simultáneamente con la batalla de Exegol, ya que el levantamiento que provoca la resistencia junto con el mensaje que da el general Lando Calrissian no solo hizo que más de 14,000 naves diversas fueran hasta las regiones desconocidas por una ruta segura para atacar al millar de naves que tenía Palpatine escondidas ahí y que ponían en riesgo a toda la galaxia, sino que esto también causó levantamientos diversos por toda la galaxia. Es por eso que visualmente al final del ascenso de Skywalker, si nos fijamos bien, cuando todo el mundo está celebrando, vemos aquí 3 mundos diversos donde Star Destroyers modernos de la Primera Orden y no los típicos imperiales de Palpatine terminan cayendo o siendo destruidos en diversos planetas precisamente por estos levantamientos locales. Esto pasa en mundos ocupados como Bespin, donde cae un destructor, o también en Jakku, donde uno de la Primera Orden cae junto a uno imperial que habíamos visto desde antes en el episodio 7. Pero también es muy claro cuando Wicket el Ewok ve desde la superficie de la luna boscosa de Endor que alguien le aplicó de nuevo la maniobra Holdo a un masivo destructor de la Primera Orden en la órbita de su planeta. Algo pues que es un fino detalle visual de la película y que termina por explicar cómo toda una galaxia se levantó para barrer con los restos de los Sith del Imperio y la Primera Orden. Es así que en esta pregunta final que titula el video, la masterina Elizabeth Jenny nos cuestiona quiénes fueron la esposa y el hijo de Palpatine. Ok, este tema, Masters, tiene mucha tela de dónde cortar.
Así que tenemos que puntualizar algunos hechos para tener todo más claro. Por un lado, la línea del tiempo oficial mostrada en el diccionario visual del episodio 9 nos dice que Rey nació en el año 11 tras la batalla de Endor. Casualmente también cuando Ben Solo tenía 10 años, en el mismo año que fue tomado como pupilo de Luke Skywalker. Algo pues que no es mera casualidad porque ahora sabemos que ellos son una díada de la fuerza. Esto nos lleva a que cuando vemos a los padres de Rey dejándola en Jakku, ella ya tiene 6 años. Y ahí vemos que sus padres aproximadamente, porque no lo sabemos a ciencia cierta, tienen unos 35 años. Ahora bien, gracias a Kylo Ren en la escena de su Star Destroyer en Kijimi, él mismo le dice a Rey que era su padre quien fue el hijo del emperador. Con esto sabemos que el hombre que vimos que dejó a Rey en Jakku era quien estaba ligado sanguíneamente a Sheev Palpatine. Pero si tomamos como un hecho que este hijo de Palpatine tenía alrededor de 35 años al momento de que deja a Rey en Jakku, esto también nos dice que tenía aproximadamente unos 18 años cuando murió Palpatine en la batalla de Endor en los eventos del regreso del Jedi. Y por ende, esto también nos dice que el hijo de Palpatine debió de haber nacido en un tiempo aproximado a 5 años después de los eventos del episodio 3, La venganza de los Sith. Esto claro, en un periodo cuando Palpatine ya era el emperador de la galaxia y tenía todo absolutamente controlado y por ende podía hacer prácticamente todo lo que se le antojara. Cabe señalar que el nombre del padre o la madre de Rey no lo conocemos aún, porque no se ha revelado oficialmente en ningún contenido del canon. Pero esto, por obvias razones, hace que nos preguntemos quién fue su madre por estos tiempos que coinciden con la época casi de las precuelas. Pues canónicamente, Masters, no hay una persona que haya sido propiamente retratada como la amante de Palpatine, pero sí hay algunas señales que nos relacionan a las películas, las series y el universo de Legends que pueden por terminar por explicar esto. Así que netamente aquí entramos en el área de la especulación responsable. Ya que no me parece casualidad que la historia del Palpatine resucitado por medio del lado oscuro y los clones, más que tuviera un hijo y también por ende una madre de su hijo, haya sido una especie de reinterpretación del canon de diferentes historias de Legends como Dark Empire y otras más. Por ejemplo, en Legends, Palpatine tuvo efectivamente un hijo llamado Triclops, un mutante de 3 ojos fruto de experimentos de la fuerza, que también curiosamente tuvo muchos problemas con su padre, como pasa con el padre de Rey, que claramente estaba huyendo de su propio padre Sheev Palpatine, algo que denota que el emperador quería controlar a su familia. Pero quizá la respuesta sobre la abuela de Rey y por ende la amante de Palpatine esté precisamente en Sly Moore, una humanoide umbarana originaria precisamente del planeta Umbara, una que era adepta de la fuerza y que tenía la capacidad de manipular a los demás. Lo importante de esto, Masters, es que durante toda la época que Palpatine fue un canciller, ella le sirvió como la principal asistente de Sheev en el Senado y estuvo presente junto con él en numerosos eventos de Clone Wars, o por ejemplo también en el episodio 3 se les vio codo a codo. Estas pues son pequeñas señales sutiles de que Palpatine podría haber tenido algo más con ella. No nos olvidemos que en esa escena de la ópera, ella y Palpatine estaban sentados juntos, como si estuvieran disfrutando del espectáculo, y esta se va de estar al lado de Palpatine exactamente cuando llega Anakin Skywalker. Pero lo importante de esto, como lo analizamos en un video anterior de las preguntas del día sobre si Palpatine pudo haber tenido un amante, por si gustan revisarlo, es que precisamente en el universo de Legends, que Sly Moore, al tener un ADN sensitivo a la fuerza, estaba obsesionada con los experimentos del maestro de Palpatine, es decir, Darth Plagueis, de influenciar la vida por medio de los midichlorians. Por eso, pues, cierto rumor en la galaxia contaba que Sly Moore había permitido que se le implantara en su vientre un experimento que habría sido precisamente el fruto del hijo de Palpatine, Triclops, ese mutante de 3 ojos que antes les mencioné. Lo interesante también es que en el antiguo banco de datos oficial de Star Wars, nos decía que mucha gente llamaba a Sly Moore como la reina del imperio. Con esto, pues, hasta el pueblo asumía que el rumor de que Sly Moore tenía una relación pasional con Palpatine podía ser mucho más real de lo que parecía. Así que, como podemos ver, Masters, esto puede explicar mucho más sobre por qué sabemos tan poco sobre la esposa y el hijo de Palpatine en el canon, pero al mismo tiempo nos da muy buenos indicios de una historia que seguramente terminaremos por conocer en los años futuros o en otras series live action sobre este pasado oscuro de Palpatine. Pero si también quieres conocer más respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre cómo Luke y Leia supieron que Rey era una Palpatine, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.